Y bien, ayer se publicó, ayer, ¿no? El Comercio publicó la última encuesta nacional urbano-rural de apoyo, con la noticia que ya había sido adelantada por Datum la semana pasada, de que la popularidad del presidente Ollanta Humala está subiendo. Esta vez ha subido a 29%, ha subido a 4 puntos, pero en relación al mes de junio ha subido pues 8 puntos. Y esto coincidiría con la aprobación, la subida apreciable, la aprobación del ministro del Interior, Daniel Urresti. Veamos la encuesta rápidamente, el cuadro. Ahí está la trayectoria del último año, ¿no? Vemos que estaría retornando a los niveles de hace un año o más de un año, si es que esto realmente se mantiene, ¿no? No sé si podemos ver la siguiente. ¿Por qué razones desaprueba la gestión de Ollanta Humala? Porque no hay seguridad ciudadana, hay delincuencia, eso de lejos es lo principal, ¿no? Hay corrupción en su gobierno, no tiene liderazgo, no genera confianza, ha nombrado gente inadecuada, etcétera, etcétera, etcétera. No sigue la misma línea que cuando era candidato, porque los precios están subiendo, porque no hay empleo. Bueno, en la siguiente, esto también tiene que ver, ¿no? Uno de los temas que más se enfatizó en el mensaje presidencial fue la educación. ¿Cuáles considera que son los 3 anuncios más importantes al respecto? Bueno, eso se refiere a la educación, pero no sé si tenemos, a ver, la siguiente es, bueno, no hemos sacado la encuesta, la de Urresti, la tenemos ahí, cómo ha subido la aprobación, no, de 25 a 42, ¿no? Ha subido la aprobación de Daniel Urresti como ministro del Interior, 42%, es un porcentaje que no ha tenido ningún ministro del Interior, ¿no? Bueno, Víctor Andrés, ¿qué explicación habría acerca de esta subida? ¿Cómo explicar la subida de la aprobación de Ollanta Humala? En fin, lo que estamos viendo. Yo creo que hay 2 factores, ¿no? Uno es el factor Urresti. Urresti, al margen de las críticas, al margen de las cosas que se han dicho en contra, lo que ha posibilitado al gobierno es, digamos, cambiar la percepción sobre la seguridad ciudadana. ¿Cuál era la percepción anterior con respecto al gobierno sobre el tema de seguridad ciudadana? Había un gobierno que negaba la percepción de la mayoría de la gente. Bueno, lo que ha hecho Urresti es cambiar esa percepción, es decir, lo que presenta Urresti es que hay un gobierno que tiene preocupación sobre el problema, reconoce la gravedad del problema y como que ha desarrollado un activismo tratando de demostrar que el gobierno va a solucionar este problema. Entonces, eso es uno de los factores principales que explica este reencuentro del gobierno con la popularidad. Reencuentro en el sentido de recuperar puntos, porque los venía perdiendo sistemáticamente, ¿no? Eso es incuestionable. Ahora, Urresti, claro, hay quienes lo critican, ¿no? Porque dicen que esto es puro populismo mediático para cambiar la percepción, pero no va a cambiar la realidad. ¿Tú crees que esto es verdad, que no va a cambiar la realidad? Mira, es que el problema de seguridad ciudadana es un tema que corresponde al gobierno, pero corresponde al sistema político. Y eso no está en la reflexión de Urresti. En primer lugar, Urresti no ha planteado ninguna reforma de fondo sobre la policía. En segundo lugar, no nos ha hablado sobre políticas, no sobre reformas, sobre políticas de cómo articular el sistema de justicia, cómo el Ministerio Público, el Poder Judicial, el INPE, el Ministerio de Justicia se articulan. ¿Cuál debe ser la relación del Ministerio del Interior o del gobierno con los gobiernos subnacionales? No es posible cambiar la crisis, no es posible enfrentar la crisis de seguridad ciudadana. Pongámonos un solo ejemplo. Si es que en Lima los serenazgos con las comisarías no establecen un sistema articulado de comunicación y de coordinación, no va a ser prácticamente imposible enfrentar esta ola delictiva que es un desborde social, Jaime. Lo que estamos viviendo no son solamente las noticias que nos dicen
ha habido un asalto allá, una muerte allá. No, es un sistema. Ahora, lo que él dice es que, bueno, hay un plan de seguridad ciudadana 2013-2018 que está en aplicación y que se va a aplicar. Yo ya por aquí voy a elaborar otro plan. Ya ese plan está dado, que contiene una serie de reformas y de medidas. Y hay las reformas que se, digamos, ejecutaron legalmente. Pero él dice, bueno, eso ya lo que hay que hacer es ejecutarlo. Es lo que él está haciendo. No, pero precisamente por eso el factor Urresti es un factor que permite cambiar la percepción del problema de la gente con respecto al gobierno y con respecto al tema. Pero, por ejemplo, en San Juan del Lurigancho, Jaime, los sistemas de extorsión, claro, los sistemas de cobros, están produciendo cierre de negocios acelerados. No hay estudios todavía. Hay zonas virtualmente liberadas de la autoridad del Estado. Mira, en Trujillo hay un sistema de mercado que funciona con sistemas de protección que tú lo has escrito en tu columna, que te recuerdan a Chicago. Es un sistema casi perfecto, donde un taxista que tiene un sticker es respetado por la otra banda, y si la otra banda no respeta, entonces se produce la sanción penal del sistema, que es la muerte del que no respeta. Eso es lo que estamos viviendo en el Perú. Claro, eso requiere, bueno, no vamos a entrar a discutir ahora, lo vamos a ver quizás en la siguiente entrevista, las reformas que se requeriría la policía, pero de hecho se necesita pues recuperar inteligencia, fortalecer la inteligencia policial. El otro día le escuchaba a Hernani decir que antes de la unificación de la policía, cuando existía la PIP, habían 15.000 o 16.000 detectives. Ahora hay 5.000 o 4.000 o 5.000. Y la población se ha, digamos, incrementado en un tercio. Hemos pasado de 20 a 30 millones de habitantes. Entonces, es increíble lo que ha pasado, ¿no? Entonces, hay que recuperar esa capacidad de investigación policial, que es la única manera de desactivar estas redes mafiosas. Claro, requiere eso que tú dices, una visión de una nueva policía, una visión de políticas para el sistema de justicia, pero sobre todo invertir la lógica. Hay que avanzar de abajo hacia arriba. O sea, si es que los municipios distritales, provinciales, los gobiernos subnacionales no se movilizan alrededor de políticas sobre este tema, va a ser bien difícil. Bueno, muchos alcaldes están vinculados a las mafias. Exactamente, pero por eso el mismo, Poder Judicial, eso es un asunto pues muy complejo que requiere una acción realmente, como tú dices, articulada y conjunta y un gran liderazgo. Ahora, Ana Jara, de repente es la persona que vamos a ver qué cosas. Ese es el otro tema que no se ha subrayado suficientemente, que también explica el cambio o la percepción de la gente con respecto a este gobierno. Jaime, mira, aunque te parezca mentira, cuando Ana Jara asume el cargo señalando que Nadine Heredia, aunque parezca un estribillo que se repite una y otra vez, pero déjame recordarte algo. Cuando el gobierno estaba en el suelo de la popularidad, 25, 24, 20 puntos, el 75% de la gente decía que Nadine Heredia iba a ser candidata, ¿no? ¿Qué es lo que hace Ana Jara? Lo que hace Ana Jara es, asume el cargo señalando que Nadine Heredia no puede ser candidata porque el sistema electoral no lo permite. Seguidamente Nadine Heredia se suma a esta declaración, pero no solamente eso, sino que Ana Jara dice, me puedo reunir con todos los líderes políticos, inclusive con García. El sistema político baja, digamos, la olla de presión que habría sobre el sistema político peruano o el esquema de gobernabilidad baja considerablemente. El nivel del pleito, digamos. Así es, el nivel del pleito. Y la prueba de ello, ¿no? La prueba de ello es que además, el sistema político empieza a recuperar normalidad, racionalidad. Sí. Por ejemplo, se empieza a hablar de que Urresti puede ser candidato al gobierno. Se empieza a decir de que Ana Jara puede ser candidata al gobierno. Tenemos tenemos una parte de la encuesta sobre este tema. A ver, la siguiente, tenemos el siguiente cuadro, por favor, sobre Ana Jara. En su final, ¿debería el gabinete de Ana Jara obtener el voto de confianza del Congreso de 20 de agosto? Sí debería, 42%. La gente cree que sí deberían aprobarlo. Siguiente. ¿Quién cree usted debería ser el candidato del partido de gobierno en 2016? Ana Jara, 17%, Daniel Urresti, 11%, Daniela Bogatás, Marisol Espinosa, Sergio Tejada. Ya sabemos cuáles son los dos precandidatos, Ana Jara
y Daniel Urresti, dicho sea, no sé si hay la siguiente ya no tiene que ver con este tema, ¿no? ¿Cuál es la siguiente? A ver, no, esa no tiene nada que ver. Entonces, una cosa antes de analizar eso, porque Urresti, el problema es que yo creo que él también se siente precandidato. Por ejemplo, el otro día ha atacado a Juan José Díaz Dios, vocero de Fuerza Popular, el fujimorismo. Ha dicho, entiendo claramente que investigar a un compañero, se refiere a López Meneses, investigar a un compañero será engorroso o difícil, porque el señor López Meneses trabajaba con el partido del fujimorismo y Díaz está en ese partido, investigando a alguien que es del partido. Esta es una declaración completamente política. Fallida, ¿no es cierto? Que eso está bien que lo diga pues un congresista, porque además contiene falsedades. Él no es, López Meneses ya no es pues el partido, nunca fue probablemente el partido, era amigo de Montesinos, que es otra cosa, ¿no es cierto? Pero entonces, esto es un ataque político. Él se ha salido del rol del ministro del Interior y ya está en otro plan, ya está en plan político presidencial. Bueno, eso tiene... Yo quiero rescatar el aspecto positivo, las nuevas cosas que están en el sistema de gobernabilidad. El gobierno recupera normalidad. Eso es lo que pasa con los gobiernos democráticos que viven de acuerdo a los cronogramas de alternancia en el poder. Lo que estaba pasando con el esquema anterior de gobierno es que el tema de Nadine Heredia ya era un factor y una fuente de ingobernabilidad, si existe la palabra exacta en castellano, demasiado grave. Claro. Tan grave había llegado a ser este asunto que produjo un hecho inédito en la política o un monumento a la antipolítica, una bancada mayoritaria en el Congreso que se convierte en una minoría más, ¿no es cierto? Claro. O sea, entonces, estos son los factores positivos. Por eso Ana Jara, digamos, por eso la gente la ve a Ana Jara y dice, bueno, el 42%, bueno, deben darle el voto de confianza. Es decir, tú tienes a un gobierno... Ahora, Ana Jara ha... digamos, es en cierto sentido una revelación, aunque yo ya la había visto, digamos, con esas características antes, ¿no? Pero es una mezcla de muy buenas formas democráticas, ¿no? De respeto democrático al adversario, con firmeza y energía, y con claridad. Es una combinación bien interesante, y que va a dar resultado. Yo creo que va a dar resultado. Yo también creo, digamos, tengo una percepción en ese sentido, porque lo de Urresti, ¿sabes qué? Te lo digo con toda sinceridad, me parece un globo que se está inflando. Claro. Pero como es solamente un cambio de percepción, y como en el Perú los asaltos continúan, los crímenes continúan, y tarde o temprano va a haber un hecho delictivo mediático, un asalto, que va a volver a generar la sensación de vulnerabilidad en la ciudadanía, y Urresti va a ser un globo que se revienta o se desinfla. Yo a Ana Jara la veo, digamos, como una gran posibilidad en el oficialismo, y creo que la oposición tiene que entender eso. Si la oposición empodera en el Congreso a Ana Jara, mira, el APRA, yo de militante aprista, le pediría... El APRA, perdón, ha cambiado de actitud completamente, ¿no? Yo tuve el otro día a Mauricio Mulder acá, y las declaraciones que había dado, después de la reunión que tuvieron con ella, digamos, han cambiado de actitud totalmente. Digamos, tenemos a una persona... a un primer ministro que por fin está haciendo política, en el buen sentido del término, está buscando acuerdos, está hablando, ahora dice que esta ronda es la primera ronda, va a haber una segunda ronda. Uno podría imaginar que de aquí podría salir un acuerdo político interesante para llevar adelante reformas profundas, ¿o no? Yo creo que sí, y sobre todo, ¿sabes qué, Jaime? Porque el acuerdo político se está produciendo tácitamente entre el gobierno y la oposición alrededor de la alternancia. Aunque en la política los mensajes y los gestos, que muchas veces no lo percibimos, son fundamentales. Cuando Ana Jara sale y dice, Nadine Heredia no puede ser candidata porque la ley electoral lo impide, y estoy dispuesta a decirlo en el Congreso, lo que está diciendo es, hagamos un pacto en el Congreso. Claro. Y lo que pasa es que la oposición tiene que recoger el guante ahí y producir un pacto. Qué difícil le sería a cualquier sector autoritario en el gobierno
romper ese pacto hacia el El 2016. pacto necesita, digamos, el país necesita volver a recuperar velocidad de crecimiento, necesita derrotar a la corrupción necesita reformar la descentralización, que es parte fuente de todas estas mafias que hay, etcétera. Entonces dicen, hay temas para, necesita una reforma laboral profunda. Entonces hay temas como para que necesitan un acuerdo. Pero Jaime, el avanzar hacia ese esquema de gobierno democrático, de una primera ministra real, te llevaría a que este gabinete recupere su lógica de normalidad. Porque este gabinete no tiene una lógica de gobernabilidad. Expliquémonos, ¿cómo es posible que el ministro de Economía esté empeñado en atraer inversiones y destrabar inversiones? ¿Cómo es posible que los ministros de la producción estén empeñados en atraer y destrabar las inversiones? Pero no lo pueden hacer porque hay un ministro del medio ambiente, y lo hemos visto en los Cornejo Leaks, con absoluta claridad, que tiene otra idea con respecto a las inversiones, y sobre todo en recursos naturales, que es una de las columnas fundamentales del modelo económico y del crecimiento. Claro. El día de hoy estamos en desaceleración y vamos a crecer 4% este año, porque ya salió el volumen de crecimiento de la inversión en minería. Hemos perdido medio punto. Sí, pues. Ya no es que ya no crecemos, se ha perdido medio punto de inversión en minería en el primer semestre. Eso es producto de un esquema del ecologismo radical que mira este debate de la sísmica. ¡Qué barbaridad! El Mar del Norte es el lugar donde ha surgido la tecnología de la sísmica en la exploración de petróleo y gas. ¿Qué es el Mar del Norte? Son las aguas que bañan Noruega y Finlandia, los líderes del planeta en ecología, ¿no es cierto? Pero sin embargo, en el gabinete, cuando se estaba discutiendo esto, había una confrontación entre el bien y el mal. ¿Cómo puede ser posible? ¿Por qué se produce eso? Porque es obvio que el señor Pulgar Vidal tiene una lógica de actuación que no corresponde solamente al gabinete. ¿Quién lo respalda para desarrollar ese tipo de políticas que van contra el ministro de Economía, contra los ministros de la Producción, contra el ministro de Energía? ¿Quién lo respalda? La respuesta se cae por sí sola. Entonces, recuperar una jefe de gabinete, realmente una primer ministra en el gabinete, yo creo que no solamente nos va a devolver normalidad, sino que también le va a devolver una coherencia al gobierno en la economía y en la lucha contra la desaceleración. Bien, Víctor Andrés Ponce, muchas gracias por su participación, fue el director de El Montonero. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Dardo López Tols, ex viceministro, dice acá de Cultura, pero en realidad fue ex viceministro del Interior, y con quien vamos a hablar de este proyecto de ley de armas presentado por la Presidencia del Consejo de Ministros y asuntos de seguridad. Regresamos.